En estos tiempos finales, somos testigos del cumplimiento de numerosas profecías, y una de las más alarmantes es la apostasía dentro de la Iglesia. Pero, ¿qué implica realmente este término? ¿De qué manera se infiltra en las congregaciones, en los corazones de los creyentes y en la estructura de la sociedad? ¿Qué señales nos alertan de su avance y qué revelan las Escrituras sobre su desenlace en los últimos días? Estimado oyente, este estudio bíblico te invita a examinar con profundidad las señales de los últimos tiempos a la luz de las Escrituras, revelando cómo el alejamiento de la fe se manifiesta no solo en las vidas individuales, sino también en comunidades enteras. Es un llamado urgente a despertar, a discernir la verdad y a permanecer firmes en la fe, porque aunque la apostasía avanza, aquellos que perseveran en Cristo hallarán esperanza, redención y vida eterna. Antes de continuar, cuéntanos, ¿crees que la apostasía ya es una realidad presente en las iglesias? Empezamos. Al estudiar la palabra, encontramos que muchos pasajes de la Biblia hacen referencia a la apostasía. Este término transmite la idea de alejarse, apartarse o abandonar. Proviene del término griego apostasia, que significa deserción o rebelión. En otras palabras, se refiere a cuando una persona renuncia a su fe o se desvía de ella. En tiempos recientes, se han documentado diversos casos de personas que han abandonado su fe. A continuación, te compartimos algunos ejemplos. En primer lugar, Charles Templeton. Templeton fue un destacado evangelista y colaborador cercano de Billy Graham durante la década de 1940. Juntos lideraron varias cruzadas evangelísticas, y Templeton llegó a ser considerado una de las figuras más prometedoras del movimiento evangélico de su tiempo. No obstante, con el paso del tiempo, Templeton empezó a tener profundas dudas sobre el cristianismo, especialmente al enfrentarse a cuestiones relacionadas con la ciencia, el sufrimiento humano y las Escrituras. Estas inquietudes lo llevaron a cuestionar su fe y eventualmente a distanciarse del cristianismo. Finalmente, Templeton se declaró agnóstico y publicó el libro Farewell to God, My Reasons for Rejecting the Christian Faith. Adiós a Dios, mis razones para rechazar la fe cristiana, en el cual detalla su proceso de alejamiento y critica los fundamentos del cristianismo. El caso de Templeton es especialmente relevante debido a su estrecha relación con Billy Graham y su prominencia dentro del cristianismo evangélico antes de su decisión de abandonar la fe. En segundo lugar, Dan Barker. Por más de 20 años, Barker fue un predicador evangélico, destacándose por promover la fe cristiana mediante la música y la predicación. Sin embargo, con el tiempo, sus estudios y reflexiones lo llevaron a poner en duda sus convicciones, hasta que en 1984 se declaró abiertamente ateo. Desde ese momento, ha sido un destacado activista y escritor en el ámbito ateo, colaborando con organizaciones como la Freedom from Religion Foundation. En tercer lugar, Jerry DeWitt. Con 25 años de trayectoria en el ministerio pentecostal en el sur de Estados Unidos, DeWitt empezó a cuestionar su fe. A pesar de los retos personales y profesionales que enfrentó al dejar el cristianismo, como la pérdida de su trabajo y relaciones importantes, se declaró ateo y ha colaborado con organizaciones como The Clergy Project, que brinda apoyo a exlíderes religiosos en su proceso de alejarse de la fe. Estos casos ilustran las experiencias de individuos que, habiendo sido líderes dentro del cristianismo evangélico, decidieron abandonar su fe y adoptar una postura atea. Ahora bien, es importante también tener en cuenta que la apostasía está ocurriendo en muchas iglesias. En otras palabras, hoy en día, muchos han dejado de proclamar la palabra de Dios y enseñan doctrinas humanas como si fueran la verdad divina, llevando a muchos al engaño y a la perdición. Por esta razón, el Señor Jesucristo declara en Lucas capítulo 18, versículo 8, «Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?». Estas palabras del Señor dejan claro que, antes de su regreso, el mundo estará marcado por la incredulidad y la apostasía.
Esta misma verdad se confirma en otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 3, el apóstol Pablo advierte sobre la gran apostasía que ocurrirá en los últimos días. Notemos lo que dice el relato bíblico. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Recientemente, al estudiar Ezequiel capítulo 16, donde se aborda el tema de la iglesia apóstata, me sentí profundamente conmovido por la aflicción de Dios. Este pasaje revela su dolor y angustia por una iglesia que ha olvidado sus principios fundamentales y ha dejado atrás sus gloriosos comienzos. Según Ezequiel, la corrupción de Israel había llegado a tal extremo que se había convertido en una ramera, incluso peor que Sodoma. Este pueblo, al que Dios había liberado, purificado y bendecido, se volvió contra él al rechazar la verdad en la que una vez creyeron y proclamaron. Su apostasía los consumió completamente. En respuesta, el Señor envió a Ezequiel a Israel con un mensaje contundente, una profecía que tendría una doble aplicación, dirigida tanto a Israel como a la iglesia de hoy. Ezequiel, en el capítulo 16, versículo 35, comenzó su mensaje con estas palabras cargadas de severidad. Por lo tanto, prostituta, escucha este mensaje de parte del Señor. Dios no se dirigió a Israel con un nombre honorable. Su corazón corrupto requería un mensaje contundente y directo. Reflexioné sobre la descripción que Ezequiel presenta de Israel en este capítulo. En los versículos 4 al 14, observamos a un pueblo que fue liberado de la esclavitud y la muerte, transformado en un pueblo adornado con las bendiciones reservadas para una novia amada y llena de belleza. No obstante, a pesar de todo esto, Israel se convirtió en una prostituta. En los versículos 15 y 16 leemos: «Pero pensaste que eras dueña de tu fama y tu belleza. Entonces te entregaste como prostituta a todo hombre que pasaba. Tu belleza estaba a la disposición del que la pidiera. Usaste los hermosos regalos que te di para construir lugares de culto a ídolos, donde te prostituiste. ¡Qué increíble! ¿Cómo pudo ocurrir semejante cosa?». ¿No es este el testimonio de Dios sobre la iglesia de hoy? Cuando Jesús nos encontró, estábamos manchados por el pecado, pero Él nos limpió y nos restauró por completo. Sin embargo, muchos han olvidado esto y se han convertido en una iglesia prostituta. Estimado oyente, el mensaje de Ezequiel a Israel resalta el inicio glorioso de la iglesia de Jesucristo. Al reflexionar sobre nuestros antecesores espirituales en la iglesia del Nuevo Testamento, pienso en siervos que entregaron sus vidas para preservar y proclamar el Evangelio. Desde el principio, los apóstoles y discípulos anunciaron fielmente el propósito completo de Dios y declararon a Cristo como el Mesías hasta el final de sus días. El Señor derramó sus dones y bendiciones sobre esta iglesia del primer siglo, otorgándole crecimiento y prosperidad en espíritu y verdad. La influencia de estos fieles siervos dejó una profunda huella entre los gentiles de todas las naciones. De las raíces firmes de esta iglesia primitiva surgieron numerosas ramas. Hoy las conocemos como denominaciones, organizaciones, comunidades, movimientos, que han adoptado diversas formas y expresiones. Bautistas, metodistas, presbiterianos, episcopales, pentecostales, luteranos, carismáticos, entre otros. Al estudiar los orígenes de estas ramas, descubrimos que la mayoría comenzaron con siervos profundamente llenos de Cristo. Muchos de estos hombres de Dios sacrificaron sus vidas y fueron martirizados por su fidelidad a la palabra pura de Dios. Por ejemplo, John Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista. En mi opinión, Wesley es uno de los siervos de Dios más destacados en la historia. Este hombre clamó y oró incansablemente por la condición espiritual de Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales. Su dedicación dio lugar a uno de los avivamientos más impactantes de la historia. Wesley cabalgaba en la oscuridad para predicar a los mineros a las 6 de la mañana, antes de que comenzaran su jornada laboral.
Enfrentó enormes dificultades en su ministerio e incluso sufrió actos de violencia por parte de grupos hostiles. Sin embargo, Wesley perseveró con fidelidad hasta que se produjo un avivamiento que transformó profundamente la sociedad británica, desde las prisiones hasta las más altas esferas del gobierno. En los primeros años de América, los predicadores metodistas organizaron reuniones al aire libre similares a las que realizaba Wesley, conocidas como campamentos de avivamiento. Estos hombres, llenos del fuego del Espíritu y con el mismo compromiso de Wesley, trabajaban como predicadores itinerantes, viajando a caballo por regiones como Kentucky, Tennessee y el Medio Oeste. Sus encuentros se llevaban a cabo en áreas rurales, atrayendo a personas de todas partes. El mensaje, lleno de poder y profunda convicción sobre el pecado, impactaba a los asistentes, quienes a menudo caían postrados y clamaban por el perdón divino. Ahora consideremos los inicios del movimiento pentecostal moderno. Este avivamiento comenzó a principios del siglo XX en una humilde iglesia ubicada en la calle Azusa, en Los Ángeles. La congregación estaba formada por un pequeño grupo de creyentes comprometidos con el ayuno y la oración ferviente. En este lugar, el Espíritu Santo se manifestó de manera extraordinaria, al punto que la convicción de su presencia era tan poderosa que muchas personas caían de rodillas al entrar. Visitantes de toda la ciudad acudían para ser parte de este mover de Dios, y personas de diferentes partes del mundo también viajaron hasta allí, lo que dio lugar a un avivamiento de alcance global. De esta pequeña iglesia surgieron hombres y mujeres justos, llenos del fuego del Espíritu Santo, siervos que permanecieron firmes y no cedieron ante los ídolos de su tiempo. Este avivamiento fue el punto de partida para la fundación de muchas organizaciones pentecostales que hoy conocemos, tales como las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios, la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, entre otras. De la misma manera que el Señor habló sobre la antigua Israel, Él lo hizo con la mayoría de estos grupos. Sin embargo, llegué yo y te vi ahí, pataleando indefensa en tu propia sangre. Mientras estabas allí tirada dije, «Vive», y te ayudé a florecer como una planta del campo. Creciste y te convertiste en una joya preciosa. Parecías una reina, y lo eras. Tu fama pronto se extendió por todo el mundo a causa de tu belleza. Te vestí de mi esplendor y perfeccioné tu belleza, dice el Señor soberano. Pero pensaste que eras dueña de tu fama y tu belleza. Entonces te entregaste como prostituta a todo hombre que pasaba. Tu belleza estaba a la disposición del que la pidiera. Usaste los hermosos regalos que te di para construir lugares de culto a ídolos, donde te prostituiste. ¡Qué increíble! ¿Cómo pudo ocurrir semejante cosa? He aquí la apostasía en su forma más evidente, cuando el pueblo de Dios abandona la verdad que le otorgó la salvación. En esencia, el Señor le decía a Israel, «En algún momento profesaste fe y creíste en mí, pero te convertiste en traidora de la verdad. Dejaste los caminos antiguos para seguir métodos humanos. Ya no me amaste ni confiaste en mí. En lugar de eso, seguiste tu propio camino y provocaste mi ira, como una mujer adúltera que, en lugar de su esposo, recibe a otros». Este pasaje refleja claramente la tendencia del pueblo de Dios, pues somos propensos a descarriarnos. En nuestro caminar con el Señor, muchos de nosotros, en algún momento, olvidamos de dónde venimos. Olvidamos lo que significó ser encontrados en pecado, ser limpiados, amados y bendecidos por Dios. Por esta razón, poco a poco nos volvemos tibios o incluso fríos en nuestro amor por Él, permitiendo que otros amores entren en nuestras vidas y ocupen el lugar que solo le pertenece a Dios. El mensaje de Ezequiel es un reflejo de la iglesia apóstata en la actualidad. Tal vez alguien podría objetar, pero esta no es la interpretación adecuada de Ezequiel capítulo 16. El profeta se estaba refiriendo únicamente a Israel. Sin embargo, el apóstol Pablo afirma que las verdades del Antiguo Testamento tienen una doble aplicación, tanto para el tiempo en que fueron escritas como para nuestra época actual. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 leemos, «Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos». Leída en este contexto, la profecía de Ezequiel se presenta claramente como una parábola que refleja el corazón de Dios cuando su pueblo cae en apostasía.
Permítame ilustrarlo con un ejemplo contemporáneo y evidente de la existencia de la apostasía. Durante años, la Iglesia Episcopal ha sido tema de titulares relacionados con este problema. Esta es una de las denominaciones cristianas más antiguas y grandes del mundo. Sus orígenes estaban firmemente arraigados en la enseñanza bíblica. Predicaban el evangelio de un Salvador resucitado y sus púlpitos eran ocupados por profetas y maestros santos. La influencia de esta iglesia se extendió como una bendición por todo el mundo, desde Europa hasta África y las Américas. Sin embargo, en la actualidad, esta iglesia devota ha caído en apostasía. Hablamos de personas que se han apartado de sus fundamentos originales. En primer lugar, esta denominación fue una de las primeras en ordenar a un obispo abiertamente homosexual. En segundo lugar, algunos de sus líderes están intentando minimizar o desacreditar la divinidad de Jesús. En tercer lugar, recientemente, los obispos y dirigentes nacionales de esta iglesia declararon que cada diócesis podía interpretar la Trinidad según su propia perspectiva. Además, sostienen que Dios puede ser referido como ella, que Jesús es simplemente una idea de amor y que el Espíritu Santo es una elección personal. Esto constituye una grave blasfemia. En cuarto lugar, la última obispa electa es una mujer que ha adoptado plenamente la agenda homosexual. Esta denominación enfrenta divisiones significativas. Muchas iglesias locales han comenzado a recortar los fondos destinados a la denominación. Por su parte, obispos africanos han señalado durante años que las iglesias en Estados Unidos han caído en apostasía. Mientras tanto, en Estados Unidos, muchas iglesias están experimentando una marcada disminución en sus congregaciones. En Inglaterra observamos una situación similar con la Iglesia Anglicana, una denominación que ha ido perdiendo influencia y fuerza con el tiempo. Muchas de sus iglesias, que en otros siglos fueron predominantes, ahora están cerrando de forma definitiva. Este proceso se conoce como desantificación. En su momento, estas imponentes instituciones estaban llenas de creyentes fervorosos, pero la creciente apostasía dentro de la comunidad anglicana las llevó a su declive y eventual desaparición. Como resultado, muchas de estas iglesias han sido transformadas en discotecas, museos dedicados al ocultismo e incluso mezquitas. Considere a Harvard y Yale, dos instituciones que en su momento fueron de las universidades más sólidamente fundamentadas en la Biblia en América. Ambas fueron fundadas por predicadores llenos de la presencia de Dios y respaldadas por escuelas bíblicas. En estas universidades surgieron grandes avivamientos y de ellas salieron poderosos predicadores. Sin embargo, hoy en día, estas prestigiosas instituciones se han convertido en centros donde prevalece el ateísmo y se rechaza la divinidad de Cristo. Se han transformado en universidades apóstatas, alejadas por completo de sus raíces bíblicas. Lo mismo ocurre con universidades como Columbia, en Nueva York, y Princeton, en Nueva Jersey. Ambas fueron fundadas por hombres de Dios, pero hoy en día han sucumbido a la apostasía. Para la mayoría de sus miembros, Dios es concebido como una deidad femenina, y Cristo no es reconocido como el Hijo de Dios, sino simplemente como un hombre virtuoso o un maestro carismático. Incluso en universidades cristianas y seminarios evangélicos de todo el mundo, la levadura de la apostasía se ha infiltrado. Hoy parece una lucha casi perdida para estas instituciones, que intentan mantenerse fieles a los caminos antiguos mientras enfrentan la influencia de profesores apóstatas que ya no se adhieren a la verdad bíblica. El nuevo mensaje que promueven rechaza la divinidad de Cristo, niega la realidad del infierno y el juicio, y desestima los estándares bíblicos de pureza y moralidad. Considere nuevamente las palabras de Dios dirigidas a Israel en el tiempo de Ezequiel. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, Sodoma y sus hijas nunca fueron tan perversas como tú y tus hijas. Ni siquiera Samaria cometió la mitad de tus pecados. Tú has hecho cosas mucho más detestables de las que hicieron tus hermanas. Ahora ellas parecen rectas en comparación contigo. Debería darte vergüenza. Tus pecados son tan terribles que haces que tus hermanas parezcan rectas, hasta virtuosas. En los siguientes versos, el Señor entonces describe los pecados de Sodoma y el por qué los destruyó. Los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante y cometió pecados detestables, por eso la destruí, como has visto.
Es importante señalar que los principales pecados de Sodoma fueron el orgullo y la arrogancia. Probablemente haya escuchado hablar del orgullo homosexual. En la ciudad de Nueva York, se celebra anualmente un desfile del orgullo homosexual que cuenta con la participación de aproximadamente 400,000 personas. Los asistentes suelen portar pancartas con mensajes como «Dios es homosexual», «Cristo era homosexual» y «Soy homosexual y estoy orgulloso de serlo». Aunque esto representa una evidente arrogancia, Dios declara en Ezequiel capítulo 16: «El orgullo y la arrogancia de la iglesia apóstata son peores que el orgullo de los homosexuales. Ni siquiera Sodoma pecó como ustedes». Sin embargo, el mayor grado de orgullo y arrogancia es blasfemar contra el nombre de Cristo, atribuirle a Dios un género femenino o negar que la iglesia tiene un Padre celestial. Si no hay Padre, tampoco puede haber Hijo, lo cual constituye una de las mentiras fundamentales del Islam. ¿Qué nivel tan profundo de orgullo se necesita para negar la divinidad de aquel que murió para salvarnos? Este mismo orgullo es el que está llevando a la ruina a algunas organizaciones evangélicas, desviando a la iglesia de la verdad que defendieron sus padres fundadores. Es una manifestación clara de una ola de apostasía absoluta. Hay algo aún más grave ante los ojos de Dios que la apostasía del evangelio, el evangelio diluido. Dios aborrece un evangelio tibio, lleno de medias verdades, que se está propagando por todo el mundo. Este tipo de mensaje afirma: solo cree en Jesucristo y serás salvo. No necesitas hacer nada más. Pero omite la enseñanza completa de Dios, que incluye el arrepentimiento de los pecados, tomar la cruz diariamente y ser transformados conforme a la imagen de Cristo mediante la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Además, evita mencionar la realidad del infierno y el juicio que sigue a la muerte. Isaías advierte acerca de este tipo de evangelio superficial y complaciente que muchas personas proclaman en la actualidad. Leamos en Isaías capítulo 30 versículos 9 al 11. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Dios quiso que quedara registrado el rechazo de Judá hacia su mensaje y a sus mensajeros. Judá deseaba escuchar a los profetas y mensajeros de Dios, pero no estaban dispuestos a aceptar la verdad que ellos proclamaban. Anhelaban la religión, pero rechazaban que el Dios viviente tuviera una presencia real en sus vidas. Observemos sus palabras: quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. El problema que Dios enfrentó en Judá no terminó con ellos. Pablo describe un corazón similar en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué descripción tan clara del panorama actual. Como alguien dijo, algunas personas van a la iglesia para cerrar los ojos y otros para observar los atuendos de los demás. En otras palabras, no asisten para recibir una enseñanza sólida, no quieren escuchar la palabra de Dios, prefieren un sustituto. Un pastor expresó: la gente busca entretenimiento religioso proporcionado por artistas creyentes que los mantengan entretenidos. Hoy en día, en la iglesia nos atrae lo novedoso, películas emocionantes, desfiles, música animada, luces de colores, entre otras cosas. Sin embargo, el hombre que simplemente abre la Biblia es ignorado, mientras que los artistas religiosos superficiales son celebrados y admirados. Estimados oyentes, para identificar y enfrentar eficazmente la apostasía, los cristianos deben comprender sus diversas manifestaciones y las características que distinguen a sus doctrinas y a quienes las promueven. En cuanto a las formas de apostasía, se pueden identificar dos categorías principales. En primer lugar, el rechazo de las enseñanzas fundamentales y auténticas de la Biblia en favor de doctrinas heréticas que se presentan como la verdadera enseñanza cristiana. En segundo lugar, el abandono completo de la fe cristiana, lo que implica una renuncia absoluta a Cristo. En 2010, Daniel Dennett y Linda Lascola llevaron a cabo un estudio titulado «Predicadores que no son creyentes»,
Este trabajo relata la experiencia de 5 pastores que, con el tiempo, adoptaron y aceptaron enseñanzas heréticas sobre el cristianismo, alejándose por completo de su fe original. Actualmente, estos líderes religiosos se identifican como panteístas o incluso ateos en secreto. Una de las revelaciones más alarmantes del estudio es que, a pesar de su falta de fe, estos pastores continúan ejerciendo como líderes en iglesias cristianas, sin que sus congregaciones estén al tanto de su verdadera condición espiritual. Acerca de las características de la apostasía y los apóstatas, Judas, hermano de Jesús y figura prominente en la iglesia primitiva, redactó una carta en el Nuevo Testamento en la que explica cómo reconocer la apostasía. En su exhortación, insta con determinación a los cristianos a defender con valentía la fe. Leamos Judas, capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas tenía la intención de escribir acerca de un aspecto de la salvación, posiblemente sobre la redención, la persona de Jesucristo, o la santificación, entre otros temas relacionados. Sin embargo, decidió no hacerlo. El apóstol explicó: «Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos». La idea que transmite esta afirmación es que el Espíritu Santo redirigió a Judas de escribir sobre la fe para que emitiera un llamado de advertencia y preocupación por la apostasía que ya había infiltrado en las iglesias. En la época del apóstol Judas, la apostasía podía compararse a una pequeña nube del tamaño de una mano. Sin embargo, en la actualidad, se ha convertido en una tormenta con la fuerza de un huracán que se extiende por todas partes. Al analizar lo que Judas escribió acerca de la apostasía que comenzaba a surgir en su tiempo, podemos observar que muchas de esas advertencias ya son evidentes en nuestro mundo actual. Por lo tanto, la apostasía no es algo que esté por venir, sino una fuerza que ya forma parte de nuestra realidad presente. Continúa la frase, que contendáis ardientemente. La expresión griega traducida como contender ardientemente proviene de un verbo compuesto que da origen a la palabra agonizar. Este verbo está en presente infinitivo, lo que indica que la lucha será continua y constante. En otras palabras, Judas señala que habrá una batalla incesante contra las falsas enseñanzas, y que los cristianos debemos afrontarla con tal seriedad que agonizamos en nuestro compromiso con esta causa. Además, Judas enfatiza que este llamado no es exclusivo de los líderes de la iglesia, sino que cada creyente tiene la responsabilidad de participar en esta lucha. Por ello, es esencial que todos los cristianos desarrollen un discernimiento agudo para identificar y prevenir la apostasía en su entorno. En un mundo donde las mentiras y los engaños se presentan como verdades atractivas, es crucial que los creyentes vivan con integridad, testificando con su vida y sus palabras el poder transformador del Evangelio. La iglesia debe ser un faro de luz, un lugar donde la verdad de Dios se predique sin adulteraciones y donde los creyentes se equipen para enfrentar las corrientes de error con valentía. Este llamado nos invita a reflexionar profundamente como iglesia. ¿Estamos discipulando y enseñando fielmente la palabra de Dios a las nuevas generaciones? ¿Estamos ayudando a los miembros de la iglesia a desarrollar un amor por la verdad y una convicción firme en el Evangelio? Judas nos recuerda que la lucha por la fe no es opcional. Es un mandato divino para todo cristiano. Esto requiere no solo conocimiento teológico, sino también una dependencia total en el Espíritu Santo para enfrentar los desafíos espirituales de nuestro tiempo. Como iglesia, debemos mantenernos firmes, unidos y vigilantes. Sabemos que la apostasía no es algo nuevo, pero su intensidad y alcance en estos últimos tiempos nos llama a redoblar nuestros esfuerzos para mantenernos fieles a la palabra de Dios. Que este mensaje sea un recordatorio de que, aunque la lucha es continua, no estamos solos. Dios nos ha dado su Espíritu, su palabra y la comunión con otros creyentes como herramientas para perseverar. Por tanto, cada cristiano está llamado a ser un guerrero espiritual, contendiendo por la fe con amor, humildad y valentía, mientras aguardamos con esperanza el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que su verdad permanezca en nosotros, y que su iglesia sea fortalecida para enfrentar cualquier desafío que se presente en este mundo.
Así llegamos al final de este video. Esperamos que la información y reflexión compartida haya sido de gran utilidad para ti. Nos vemos en el próximo video, donde abordaremos nuevos temas y seguiremos explorando juntos las enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta la próxima.